Y vamos a dar paso ya al último ponente, que seguro que es muy interesante. Se trata de Guillermo Portilla, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén. Guillermo, si digo algo mal, me corriges, que no soy abogada y puedo meter la pata. Bueno, pues él inició su investigación abordando el estudio de la protección penal de las garantías constitucionales del ciudadano frente a la razón de Estado. Más adelante analizó las teorías sociológicas y filosóficas que más han influido en el derecho penal contemporáneo. Ha publicado varios libros, entre los que destacamos los que más relación creemos que tienen con esta mesa, que igual nos equivocamos, Guillermo. El discurso del odio, según el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, este me encanta. El título no me lo he leído, Guillermo, pero me lo voy a leer. El retorno de la censura y la caza de brujas anarquistas, la incitación directa e indirecta al odio, hostilidad y discriminación en el Código Penal. Su investigación y conocimiento seguro que nos dan mucha luz. Aparte, bueno, le tenemos un especial cariño porque su hija Isa es profesional de Granada Acoge, una gran profesional. Es que tengo que decir algo personal, si no... Y le tenemos muchísimo cariño, por lo tanto estamos deseando de escucharlo también. Bien, yo quiero mucho a mi hija. Bueno, en primer lugar, agradecer a Granada Acoge que me haya invitado. Felicidades por el cumpleaños. Verdad, felicidades. Coincidir con Lula y con José Miguel en esta mesa, otro placer, ¿no? Pero si me permitís, Miguel García Casanova es un icono en la lucha por los derechos humanos. Lo conozco de toda la vida, somos mayores. Y un aplauso. Bien, claro, a mí me corresponde una tarea complicada y muy fea, que es explicaros cómo el Código Penal regula todos los discursos del odio, si realmente todos esos mensajes se encuentran sancionados penalmente o no. Y para ello tengo que explicar en 20 minutos, si me permites, María, en 20 minutos cuál fue el origen, de dónde nace el lema discursos del odio, cómo comienza a castigarse, cuál fue la primera vez que se regula de forma autónoma en el Código Penal que llaman de la democracia, el Código del 95, cómo evolucionó o involucionó, según cómo se mire, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2007, cómo claramente involucionó con una decisión marco de 2008, cómo se produce la transformación definitiva en un delito enciclopédico en la reforma del año 2015 y qué hacen nuestros tribunales antes y qué hacen ahora. Y una de las sentencias que no creo que pueda explicarlo durante la intervención, sí en el debate, es una sentencia de junio de la Audiencia Provincial de Granada sobre un sujeto que llamó a la camarera negra de mierda, y quiero explicaros cuál es la solución de ese tribunal, creo yo, más en el debate que en el tiempo de intervención, porque no me va a dar tiempo. Y quiero también dejar para el debate los discursos del odio institucionalizados, es decir, la discriminación legalizada que surge del Ministerio de Defensa y no de la extrema derecha, de la ultraderecha, de los radicales de Vox y de la derecha del Partido Popular. Es decir, esta parte, si me permitís, en el debate posiblemente podremos razonarla, el por qué todavía existe una legislación discriminatoria. Curiosamente, el Tribunal Constitucional jamás lo ha puesto en duda, y eso, repito, será en el debate. Entonces, por el principio, si comenzamos el origen de la persecución del discurso del odio, tiene su génesis en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que comienza a explicar que la libertad de expresión es un derecho fundamental en las sociedades democráticas,
pero tienen un límite, y ese límite está en el discurso del odio. Luego veremos en qué consiste para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ese discurso de odio. Lo que está claro es que a través de las redes sociales la ultraderecha funciona a mansalva, las víctimas son los colectivos, los migratorios, los colectivos de mujeres y los colectivos de LGTBIQ, que era lo que faltaba a Lula, no sé si conscientemente, pero evidentemente ellos son el centro, la diana de la extrema derecha, con el apoyo a veces de esa derecha radical del PP y también de la tercera vía socialdemócrata. Bien, ese discurso del odio estaba regulado en el Código Penal. Era necesario crear un delito autónomo, que ya veréis es el artículo 510 actual del Código Penal. Se podía perseguir a estos sujetos que amenazaban, que discriminaban, que utilizaban la violencia contra algunos de esos colectivos. He mencionado los más habituales, pero ya sabéis que en nuestro Código Penal se habla de todo tipo de colectivos, que tiene que ver con la nacionalidad, que tiene que ver con la religión, con la ideología, con el sexo, con el género, con la identidad sexual, con la discapacidad, con la enfermedad. Es decir, prácticamente están todos los colectivos recogidos. Aunque, ya adelanto, yo creo que los colectivos que no son vulnerables, la Iglesia Católica, por ejemplo, sería uno de ellos, o el Ejército, o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o la Judicatura, no se pueden considerar colectivos vulnerables, y en consecuencia quedarían excluidos, ¿no?, de ese grupo que es muy amplio. Bien, el Código Penal actual, como el Código Penal del 95, cuando se regula ese delito autónomo de odio, es un código que sanciona en el artículo 170 las amenazas discriminatorias, en el artículo 174.1 la tortura discriminatoria, en el artículo 314 la explotación laboral discriminatoria, en el 511 la discriminación de servicios públicos por parte de funcionarios, la discriminación laboral, digo, de servicios de actividades profesionales, en el 512. El 578 y 579, todo lo que tiene que ver con enaltecimiento del terrorismo, humillación de las víctimas. Y después hay un capítulo dedicado del 522 al 524 y el 525 a la protección de la creencia católica. Esos son los delitos que tienen que ver con las mofas, vejaciones, burlas contra esa religión. ¿Quedaba algún espacio no cubierto? Pues posiblemente sí. Entonces se crea en el año 95 el artículo 510. ¿Qué es lo que sancionaba el 510? Pues la provocación al odio, a la violencia y a la discriminación contra todos esos colectivos que he mencionado anteriormente. Claro, traducido, para los que no seáis de derecho, ¿esto qué significa? Pues si castigamos la provocación al odio, a la hostilidad, a la violencia y a la discriminación, lo que estamos sancionando es lo que se llama en derecho penal un acto preparatorio. O sea, el derecho penal no solo castiga el delito consumado, sino en fases anteriores, y son los actos preparatorios. Por ejemplo, la conspiración para cometer un delito, la apología, que es una modalidad de provocación, o la proposición para cometer un delito, ¿no? Estos son fases anteriores al delito consumado que el derecho penal sanciona. El problema comienza cuando el delito como acto preparatorio se castiga con más pena que el delito consumado. Es decir, es como si yo dijera, hay que matar a un guardia civil y alguien lo mata. Bueno, pues el que discrimine, el que mate, tiene menos pena que el que incita a la muerte. Esto está ocurriendo en estos delitos de odio. El acto preparatorio tiene más pena que el delito consumado, que la discriminación efectiva. Y no puede ser así nunca, digo dogmáticamente, ¿no? Luego entraremos en razones ya ideológicas que justifican o no el castigo. Y la entrada de la censura en uno de los trabajos que María ha citado, ¿no?, que es la persecución del anarquismo en la provincia de Granada, precisamente,
por la Brigada de Información de la Policía Nacional. Es decir, aquí deben saber que hay todos, posiblemente todos los que estamos aquí, que tenemos una ideología, aunque no tengamos algunos antecedentes penales, todos tenemos abierto un fichero ilegal por la Brigada de la Información de la Policía Nacional hoy. Entonces, esto es terrible. Vivir en democracia sabiendo que a los demócratas se les persigue, por lo menos tienen ese dossier, es peligroso. Es un trabajo que yo hice precisamente denunciando esta realidad, ¿no? Pero volvamos a nuestro tema. Claro, ¿tiene sentido castigar el acto preparatorio de la violencia? Hombre, claro que tiene sentido castigar la proposición a matar a alguien, pero eso ya estaba castigado, porque el delito de homicidio, asesinato, lesiones, etcétera, conlleva la pena también disminuida en un grado para el acto preparatorio de matar, de asesinar, de lesionar. Es decir, ya estaba regulado. ¿Tiene sentido castigar la provocación a la discriminación? Ahí sí, porque existe la discriminación efectiva de una prestación pública, de una prestación laboral, de un servicio laboral, pero no existe no existe la pena, no existe la condena del acto preparatorio de la discriminación. Por tanto, sí tenía lógica que castigáramos expresamente esa figura. Y ahora nos encontramos ya con la clave que tenemos que debatir si merece o no la pena sancionar, y es la provocación al odio. Claro, porque el problema jurídico es la provocación como acto preparatorio tiene que ser incitación directa a la comisión de un delito. Yo propago en esta sala que hay que robar el Banco Santander mañana a las 4 de la tarde en la sede de tal. Es decir, doy todos los datos para que si alguien del público recibe ese mensaje y lo cumple, ha sido provocado por mí. Que si comete el delito yo sería inductor, tendría la misma pena que el autor y él sería el autor material. Esto sería la explicación. Claro, si el acto preparatorio sanciona la incitación directa a la comisión de delitos, la discriminación lo es, o sea, es un delito y la violencia también lo es. Pero el odio no lo es. Es decir, el odio es un sentimiento. Entonces, incitar directamente a alguien que no tenía previamente un sentimiento a que lo tuviera, no responde a la figura jurídica del acto preparatorio del artículo 18 de nuestro Código Penal actual. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que la doctrina penal, normalmente legitimadora de lo que diga el Parlamento, aunque sea absolutamente injusto y contrario a toda la normativa internacional, como han sido desde que yo lo conozco, desde el 85, todas las legislaciones de extranjería en este país, pues la doctrina legitimó lo que afortunadamente los tribunales hasta el año 2015 nunca sancionaron. Y os voy a contar solo, si me permite María, me avisas cuando me pase del tiempo. Por ejemplo, a nuestros tribunales llegaron situaciones como que un pueblo entero echaba a los rumanos de ese pueblo, hacían manifestaciones contra ellos porque hubo una violación en ese pueblo y se responsabilizaba sin pruebas a personas que tenían esa nacionalidad. Llegó al tribunal y el tribunal consideró que la expresión fuera rumanos no era constitutiva del delito de provocación al odio, ni a la discriminación, ni a la violencia. Más casos, la utilización en el País Vasco del término maquetos contra los que no somos vascos, con carácter insultante, se archivó. Se archivó exactamente igual el caso de la homilía del obispo de Alcalá de Henares, que dijo que los homosexuales irían al infierno y que la mayoría eran pederastas. Curiosamente, en el debate os voy a leer una sentencia de un particular que dice exactamente lo mismo, que los homosexuales, el 90% de los homosexuales son pederastas, y ahora sí se le ha condenado por el artículo 510, con motivo de la reforma que luego comentaremos. Cuando Gallardón dijo que había que sacar a los mendigos de las calles, los tribunales entendieron que se refería al problema de la mendicidad. Cuando el Partido Popular en unas elecciones a Cataluña puso a la inmigración como un icono sobre la que disparaba,
El tribunal archivó porque entendía que era una forma de decir que había que acabar con el problema migratorio de forma humanitaria. Pero lo que hacía la candidata era disparar sobre un inmigrante irregular. Quiero decir, todas estas soluciones se producían, lógicamente, porque no existía una base jurídica para sancionar la provocación al odio como sentimiento, no como delito. Bien, eso es lo que ocurrió. Entonces, el paso decisivo es cuando el Tribunal Constitucional Español, en el año 2007, sobre el delito de negación del Holocausto, recordáis que era un delito negar el Holocausto, en ese momento el Tribunal Constitucional dice: hay que despenalizar la negación del Holocausto. Ahora bien, que despenalicemos la negación del Holocausto no significa que no pueda llegar a ser delito. ¿Cuándo será delito? Cuando la justificación o la exculpación del delito en sí, del Holocausto, del genocidio, genere un clima de hostilidad que pueda desembocar en un futuro en un clima violento, discriminatorio contra esos colectivos. O sea, igual ahora ya alguno se ha perdido, lógicamente, ¿no? Es decir, ¿qué significa si lo traducimos? Pues que normalmente el derecho penal defiende valores, bienes jurídicos, la vida, la propiedad, el honor de las personas, ¿no?, la dignidad. Bien, lo que están haciendo con estos delitos era, o lo que está diciendo el tribunal es, negar el Holocausto en sí mismo, si no introducimos ningún factor de corrección, no debe ser delito, en la medida en que negar el Holocausto pueda llegar a generar ese clima de hostilidad, por ejemplo, en una situación prebélica o en una situación bélica como ahora la que vivimos entre Rusia y Ucrania, o hace muy poco tiempo el tema de Cataluña, es decir, todos los mensajes que ahí se recibían, afortunadamente, al no ser una situación prebélica, está diciendo el Constitucional, no hay que condenarlo. Ahora, en el momento en el que podamos entender que ese mensaje enciende una mecha que puede generar un clima de hostilidad que en el futuro puede desembocar en acciones discriminatorias o violentas, hay que intervenir. ¿Eso qué significa? Que el derecho penal cada vez más se está alejando de la lesión del bien jurídico para proteger situaciones en las que no hay ningún valor que proteger. Es decir, que está sancionando la ideología, que está sancionando el pensamiento. Y el problema es que es una discusión real, es que España no es una democracia militante como Alemania. Alemania prohibió a los partidos nazis, prohibió al Partido Comunista, es decir, prohibió a aquellos partidos que entendían que no respetaban la democracia. Pero estas no son las líneas que ahora pondré del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. España no se mantiene en esa línea. El caso Otegi, ¿recordáis? Cuando Otegi dijo que el rey, el emérito, era el jefe de los torturadores españoles y que era un indeseable, el Tribunal Europeo no condenó. Dijo que eran expresiones que se podían compartir o no, que podían gustar o no en democracia, pero que para ingerir, o sea, para una injerencia en una libertad, en un derecho fundamental, necesitaba mucho más. Y era el mucho más en la calumnia, en la imputación falsa de delitos, que eso no ocurría en este caso porque efectivamente en España se tortura, se sigue torturando, y que el jefe máximo del ejército es el rey, sigue siendo. Por tanto, no podía, en todo caso podría ser una injuria, pero nunca una calumnia. Entonces, ¿qué ocurre? Que con aquella tesis del Tribunal Constitucional nos estamos alejando de la penalización de la protección de bienes jurídicos concretos para centrarnos en lo que son las ideologías. Eso fue remarcado por una decisión marco de 2008 de la Unión Europea, que establece la necesidad de castigar el acto preparatorio del acto preparatorio y la participación en actos preparatorios. Es decir, la complicidad en la apología y la provocación de la provocación. Es decir, que cada vez nos vamos alejando más, no sabemos qué es lo que estamos protegiendo. Porque si lo que estamos protegiendo es la igualdad en la discriminación y la seguridad de los grupos en los casos de violencia, en los casos de odio no hay ningún bien jurídico que proteger, y entonces lo que estaríamos hablando es que estos delitos protegen el peligro del peligro, del peligro del peligro abstracto, no definido, de la seguridad de las personas. Es decir, cuidado con ese derecho penal, que es el que tenemos en la actualidad, ¿eh? Es
Este artículo 510 es un ejemplo de ese derecho penal. ¿Qué ocurrió? Que con la decisión del 2008, la sentencia del Constitucional de 2007, se produce la reforma del Partido Popular del año 2015. Y claro, ya lo que ha hecho el Partido Popular es una enciclopedia. No tendría tiempo ni en 20 minutos para leeros el actual artículo 510 del Código Penal. O sea, no habría posibilidad. ¿Por qué? Porque, en resumen, en este caso ya huyen del problema jurídico, que era la provocación como acto preparatorio al odio, y lo que hacen es hablar ahora de incitación directa o indirecta, favorecer, promover, facilitar, editar, publicar. Cuidado. Todas las conductas están penalizadas. El enaltecimiento, la negación, aunque no haya ningún peligro, aunque no se cree un clima de hostilidad, todo esto está regulado. El único apartado de ese delito que yo creo que hay que seguir defendiendo, que por supuesto hay que seguir castigando la provocación a la discriminación, la incitación directa o indirecta a la discriminación, a la violencia contra los colectivos que antes hemos mencionado, eso siempre tiene que estar en el Código Penal, tiene que despenalizarse lo que tiene que ver con la provocación al sentimiento de odio. Eso es una excusa para atacar a las ideologías. Y no olvidemos que el fascismo es la fase final del capitalismo. Nos ha ocurrido históricamente, eso parece que lo olvidamos. El fascismo vive con nosotros. Se basa en lo que José Miguel ha planteado anteriormente. El neoliberalismo ha llegado a tal explotación del ser humano, a la pobreza absoluta, que esos hijos de trabajadores son fascistas ya. Han asumido la ideología. Entonces, contra eso es muy difícil combatir. La jurisprudencia que hizo, como habéis visto en una primera parte, archivaba hasta que llegaron dos casos. Uno, la Librería Europa de Barcelona, donde se castigó por vender el Mein Kampf, Mi lucha, de Hitler, como un delito de apología del genocidio y de provocación al odio. Se le aplicaron dos delitos por vender un libro que en la feria del libro de aquí de Granada se puede conseguir, como sabéis, perfectamente. O sea, vender un libro no puede ser un delito. El actual 510 del Código Penal permite al juez la destrucción de los archivos, la destrucción de libros que contengan mensajes de odios. Y yo soy marxista y creo en la lucha de clases. ¿Y qué ocurre ahora? Que la incitación a la lucha de clases es una incitación al odio contra el capital. Pues claro, el Palacio de Invierno no se conquista dándole la mano. Es decir, entonces, cuidado, porque esto ya lo vivimos con las instrucciones prusianas. En 1843, Marx tuvo que decir, cuidado, que la única cura de la censura es la prohibición, es la abolición de la censura. Pero en aquellas instrucciones prusianas se condenó a Kant, se condenó a Fichte, porque eran contrarios a la moral religiosa. La incitación al nixonicidio de Pablo Neruda estaría en la cárcel. La puta de Babilonia de Vallejo, cuando habla, es un ensayo sobre la Iglesia Católica y los males que ha hecho la Iglesia Católica durante muchos años, estaría censurada. Javier Crae fue procesado por este delito, por el vídeo de cómo cocinar a un Cristo. ¿De qué estamos hablando? Un amigo, cantante de Defcon 2, ha sido condenado por el Tribunal Supremo porque ante la pregunta en un tuit sobre mañana es el cumpleaños del rey, ¿qué le regalarías? Y dijo, yo le regalaría un roscón bomba. Le aplicaron el delito de enaltecimiento del terrorismo, lo que era una broma en las redes. Cuidado con eso. Un delito que está permitiendo la Audiencia Nacional ahora mismo, ¿sabéis? Que se ha creado una fiscalía de delitos de odio y de discriminación. La Audiencia Nacional hoy está colapsada, simplemente leyendo mensajes de textos, de libros, de obras de teatro, de canciones. Comenzaron persiguiendo a grupos de heavy metal de extrema derecha, pero están persiguiendo y están leyendo toda la literatura que está saliendo al mercado para ver si hay discurso del odio. En un libro que me van a publicar dentro de poco tiempo, los revisores juristas del libro me dicen, hablando del fiscal jefe del Ejército de Ocupación franquista,
Yo digo que estaba inspirado en principios nacionalsocialistas, y el jurista de la editorial Crítica de Barcelona me dice, cuidado, porque te pueden denunciar por injurias y calumnias, por decir que el fiscal jefe del ejército de ocupación franquista, cuando fusilaba en el 36, en el mismo año 36, con la guerra, a la gente, decir que se inspiraba en principios nacionalsocialistas puede ser un delito de injuria. ¿Pero dónde vamos a llegar? O sea, decir que Hitler es un nazi también nos puede llevar a la cárcel. Cuidado, porque la puerta está abierta desde el momento en que perseguimos a la ideología. Por allí, recordad que hace poco tiempo un titiritero de Granada, 2 titiriteros, pero uno que en ese momento vivía en Granada, fueron procesados, estuvieron en la cárcel en prisión preventiva incomunicada por la obra de títeres La Bruja y Don Cristóbal. La bruja era anarquista y de ahí dio lugar a mi texto sobre la caza de brujas anarquistas. Le perseguían por enaltecimiento del terrorismo y por un delito de provocación al odio, por una obra de títeres. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad, con la nueva redacción del Código, ya sí hay condenas, ya sí se están produciendo las condenas. Os he traído, por si tenéis interés en alguno de los casos más recientes que ya están siendo condenados, pero todo lo que no se podía condenar en el año 95 por esa figura de la provocación y la exigencia de que fuera un delito a lo que se incitaba, ahora, como ya no se exige, es perfectamente factible el que podamos condenar también el pensamiento, la ideología de los que no piensan como nosotros. Y cuidado, porque es un boomerang. Seguramente estamos pensando en la extrema derecha, pero la Audiencia Nacional no va a pensar en la extrema derecha. Muchísimas gracias.